김사동 김산 고문이었으면 강자들이 막 배워. Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a una nueva jornada del séptimo Festival de Arte Surandino Arica Barroca 2020. Hoy compartiremos la segunda parte del taller para niños y niñas del ilustrador Gonzalo Ordóñez, más conocido como Yenso. Arica Barroca este año se suma a iniciativas que van en ayuda de las personas más afectadas por el coronavirus. Les invitamos a visitar www.aricabarroca.cl/COVID-19 para conocer el trabajo de Cáritas Chile y la Fundación Recrea. Para comenzar, saludamos a quienes hacen posible este encuentro: al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y su programa Otras Instituciones Colaboradoras del Estado, a la Fundación Gabriel y Mari Mustakis y a Fundación Altiplano. Antes de comenzar, les queremos contar que están abiertas las convocatorias para todos los niños y niñas que quieran salvar el mundo, haciendo películas en Arica Nativa Guagua. Así que están todos los niños y niñas invitados a poder hacer un video de alrededor de 5 minutos para poder participar. Son películas para salvar el planeta y las pueden entregar, las pueden enviar a www.aricanativa.cl/guagua, donde podrán encontrar toda la información para participar con estas películas hechas por ustedes desde casa. Ahora damos el paso con algunas recomendaciones. Recuerden que luego del taller abriremos un espacio para el público donde quienes nos acompañan en Zoom pueden dejar sus dudas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas en la parte de abajo de su pantalla. Quienes están viendo a través de Facebook pueden escribirnos sus dudas en los comentarios de la transmisión y al final los compartiremos con nuestro invitado. Si durante el taller quieren comentar algo o el profesor pide ayuda, pueden levantar la mano, opción que también encuentran debajo en la pantalla en la partecita donde apretan participantes. Ahí dice levantar la mano. Estamos entonces ya con nuestro querido ilustrador, profesor, con un tremendo currículum que incluye también las cartas Mitos y Leyendas, Nintendo y otros importantes trabajos. ¿Cómo estás, Yenso? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Feliz de estar aquí este otro domingo, día de Arica, por cierto. Así Por que cierto, claro. contento. Qué bueno, Yenso. Bueno, damos entonces ya el paso para comenzar con el taller Haciendo Cómics Pancara de Gonzalo Ordóñez. La pantalla es tuya. Adelante, Yenso. Hola chicos, qué gusto estar con ustedes otra vez aquí celebrando el día de Arica y también encerrado. Bueno, lo que habíamos visto la semana pasada, estamos en un taller de cómic. Primero que nada, para los que no me han visto, me voy a presentar de nuevo. Mi nombre es Gonzalo Ordóñez, soy ilustrador. La mayoría me conoce como Genso o Gensoman. He ilustrado para cartas Mito y Leyenda, para cartas como Humankind, World of Warcraft, Street Fighter, y para otros juegos en general. El tema, más que nada, hoy es empezar a un poco a hablar de lo que es la ilustración, ¿ya? Pero más allá de lo que es la ilustración, lo que es hacer cómics. La semana pasada vimos todo lo que significaba dibujar, eh, pero vinculado a lo que era diseño de personajes, que es una parte muy importante y hoy día también la vamos a ver. Hoy nos vamos a centrar más que nada en lo que es cómo yo hago una historia. Muchas veces la gente no sabe cómo se hace la historia, o sea, tiene una idea. Vamos a ver, llega un personaje, discute con un personaje, se ponen a pelear, batalla épica, poderes especiales, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo hacemos una historia, más o menos, para que funcione a largo plazo? ¿Ya? Vamos a verlo ahora y voy a compartir con ustedes algunas tips. Vamos a compartir algunos elementos. Voy a mostrarles algunos cómics que he hecho y también voy a mostrar los bocetos y después voy a pasar a explicarles cómo es el proceso, ¿ya? Cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, resérvela. Vamos a tener algún momento para ir después respondiendo esto. Ojo, quiero que partamos por una base. Todas las personas que empezamos a dibujar, en algún momento partimos dibujando por dos motivos. El primero es porque o nos gusta dibujar y nos gusta, digamos, representar a los héroes que nosotros tenemos. Yo tengo cuadernos llenos de las Tortugas Ninja, Caballeros del Zodíaco, los Thundercats, etcétera, etcétera, He-Man, bla, bla, bla. O tenemos algo que contar,
¿ya? Muchas veces algunas personas necesitan contar lo que pasa dentro de ellos. Pueden ser, por ejemplo, no sé, algo que les pasó, puede ser algún problema que los atañe, puede ser alguna duda, puede ser algún tema medio existencial, lo que sea. Y muchas veces una manera de sacarlo es por intermedio de la escritura y otra manera de sacarlo es por intermedio del cómic. Si hay una cosa que hermana el mundo del cine y el mundo del guión, al igual que el mundo del cómic, es la necesidad de contar algo a través de un medio escrito. Es decir, en la ilustración, los personajes son solamente personajes que se ven bien, pero la diferencia es que en el cómic tiene que haber una intención narrativa. Es decir, cuando yo junto un cuadrito más otro cuadrito, lo que estoy haciendo es contar una historia que va pasando delante de nuestro ojo y nuestra cabecita las va uniendo de manera en que se convierte en una instancia narrativa al 100%. ¿Se entiende? Entonces, para separar aguas, la ilustración es dibujo, ¿ya? Muchas veces es dibujo que nos cuenta algo, pero nos cuenta algo enmarcado dentro de un solo cuadro. El cómic, por necesidad, tiene una intención siempre narrativa, más allá de la técnica del dibujo, es siempre narrativa. Por lo tanto, siempre la intención principal de quien plantea hacer un cómic es contar algo más que hacer algo que se vea bonito. Voy a partirles mostrando algunas cosas que he hecho y voy a mostrarles más o menos cómo es el proceso y después les voy a explicar un poco más o menos qué es lo que es la ilustración desde el punto de vista del cómic. Partamos. Les voy a mostrar aquí. Perfecto. Inicialmente, cuando nosotros hacemos un cómic, lo primero que hacemos es un boceto. Pero muchas veces esos bocetos nos llegan de la mano de algo. Por ejemplo, a ver, esto está aquí. Esto es un cómic que hice para Street Fighter, ¿ya? Esto es el guión que me llega. Bueno, está en inglés porque la persona que lo envió está en inglés, ¿ya? Generalmente viene una descripción importante, ¿ya? De la página, más después viene los diálogos, ¿ya? En este caso el caption es como lo que se lee arriba, el cuadrito de lectura. Y acá vienen los diálogos de cada personaje dentro de esta viñeta. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una página 1, panel 1, ¿ya? Que vendría a ser esto que está aquí. Este es el panel 1. ¿Ya? Acá están las líneas de diálogo de los personajes dentro de este panel. Panel 2, ¿ya? Que viene a explicar lo que está haciendo el personaje en esta parte. Y panel 3, de hecho, fíjense, panel 3, close up. Close up es un acercamiento, ¿ya? Entonces me piden hacer un acercamiento al resto de los personajes. Ojo, esto no especifica si los personajes están de lado, de frente, es algo que uno ve. Después lo vamos a ver un poco más en conciencia. Aquí está la página ya a color terminado, ustedes pueden ver la diferencia. Del boceto al color no cambia mucho. La idea es que cuando hacemos el boceto estemos bien seguros. Antes de llegar a este boceto pasamos por muchos otros bocetos, ¿ya? Muchas veces yo boceteo la página completa, ¿ya? Y si quiero que haya cierta simetría en la página, o muchas veces boceteo las cosas por separado, cada cuadrito por separado, y después los voy uniendo, mezclando cómo se vería mejor, ¿ya? Aquí hay otro ejemplo, hay otra página más de los personajes, ¿ya? Este es otro boceto. Aquí está la versión color. Aquí, como se pueden dar cuenta, no hay mucha diferencia, ¿ya? Desde el boceto principal, ¿ya? A lo que sería el color final. Después, más adelante, les voy a mostrar un ejemplo donde sí cambia producto de que el guión recibe cambios. Muchas veces los guiones te los entregan a ti y sufren modificaciones, ya sea porque hubo algún cambio de acuerdo a lo que quería el cliente o hubo algún cambio debido a los requerimientos del guión. En ese sentido, yo, por ejemplo, les voy a mostrar ahora otro cómic que hice, que este sí tuvo cambios, y les voy a explicar por qué. Primero que nada, voy a explicar un poco el cómo se hace, cómo generalmente llega un cómic. Generalmente viene un editor, el editor te contrata y te explica, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que hiciéramos este cómic, ¿ya? Se discuten la idea, se discuten los presupuestos, los tiempos es muy importante, muchas veces un cómic tiene menos de un mes para hacerse. Entonces, claro, mucha gente piensa que los cómics se hacen así muy rápido, pero la verdad es que se hacen más rápido aún. Voy a mostrarle ya. Esto, por ejemplo, fue lo que hice para un cómics que está basado en la película Furia de Titanes. Esto es el guión que me llegó,
¿ya? Acá está traducido al inglés, digo del inglés acá a español, y acá creo que se va a entender más, ¿ya? Pero esto lo voy a mostrar después, porque quiero mostrarles 3 ideas que hubo para hacer la portada. Esta es una idea para la portada. Esta fue otra idea para la portada. Y esta fue otra idea para la portada, que era la página 1. Al final terminamos quedando con un boceto absolutamente distinto, porque el director de la película, así como los editores, querían centrarse más en los personajes. Bueno, esto quedó, inicialmente iba a ser además la página 1, porque si ustedes ven acá, dice, esta imagen de apertura muestra panel 1, o sea, la página 1, un collage de criaturas oscuras, mitología griega, cada una separada por jirones de niebla mística. Arriba está el Pegaso negro, ¿ya? Déjeme ver, aquí sí, arriba está el Pegaso negro, encaritado con su ala extendida en ira, bajando por la página, debe haber debe estar la imaginaria de un centauro maligno, el centauro maligno que ustedes lo pueden ver. Sale además, voy a achicar un poco esto para que se pueda percibir mejor. Aquí, perdón, que estoy con varias páginas abiertas. Ahí sí, voy a abrirlo y dejarlo más extendido. École. Bajando por la página debe estar la imaginaria de un centauro maligno, gigantes hechos de piedra, ustedes pueden ver el gigante hecho de piedra ahí, escorpiones, acá hay un escorpión, y luego en la parte inferior de la página, uno de los más oscuros y retorcidos tentáculos del Kraken, en una pequeña parte de un gran monstruo. Bueno, esto es como una especie de ilustración más que una página, y en algún punto, bueno, esto es lo que se había pedido. Lo cambié porque narrativamente no funcionaba, ¿ya? Concordé con el editor también me dijo que esto como descripción no funcionaba, y el editor también estuvo de acuerdo, y lo cambiamos por una página más normal, si se dan cuenta. Arriba, esto era originalmente, ¿ya? Una típica, esto se llama splash page. Una splash page es cuando una página ocupa toda la pantalla, y lo cambiamos por algo que estuviera más sencillo, que estuviera como delimitado, ¿ya? Por las típicas viñetas para que se pudiera entender. Muchas veces así funciona desde el punto de vista de la ilustración. Esto es una ilustración, es decir, es algo que está hecho para que se vea como wow, ¿ya? Y que la gente lo vea y diga, oh, esto podría ser un póster que podría colocar en mi pieza, pero narrativamente hablando queda un poco confuso. Entonces preferimos como grupo, como staff, cambiarlo y quedara como algo que se pudiera entender más narrativamente hablando, ¿ya? Esta es la versión, entonces acá arriba podemos ver lo que dice lo del Pegaso negro, ya bajando por la página tenemos un centauro maligno que al final no lo incorporamos porque no, si no mal recuerdo, no salió en la película el centauro. Inicialmente iba a salir, después dijeron, ¿saben qué? Cámbialo porque no sale. Después ¿cómo se llama? El escorpión, ya, las arpías y el kraken al final, abajo. Y aquí está la versión final a color acabada, ¿ya? Esto, como pueden ver, tiene un estilo un poco más oscuro que el cómic anterior, ¿ya? Esto más en estilo mito de leyendas, más que se vea como videojuego y tal. Aquí hay otro boceto, ¿ya? Que esto vamos a bajar a al panel 2, página 2, y dice, una toma de un paisaje montañoso. A la distancia podemos ver la silueta de los titanes, gigantes poderosos de elementos de aire, tierra, fuego y agua, quienes antecedieron a los dioses. Se levanta sobre el paisaje la luz brillante, ¿ven? Panel 2, cómodamente, de pie al lado de un cielo con tormenta, como un telón de fondo, los 3 hermanos, quienes fueron primeros los dioses Zeus, Poseidón y Hades, ¿ya? Y panel 3, un close-up a Hades, con la mano en una mezcla de oscuridad y sangre, con su puño cerrado. El agarre del Hades debe ser increíblemente tenso y poderoso, con mechones girones de magia oscura flotando alrededor de él, ¿ya? Y él lanza esa mezcla. Y aquí está la versión color, ¿ya? Se dan cuenta, acá se notaba más la cara, preferimos oscurecerla para que quedara más dramático. Y por ejemplo, acá está una versión que, si se dan cuenta, el panel 1, este panel debería ser una intensa vista de la sangre oscurecida de Hades alrededor, con unos patrones de magia oscura e iluminada, ¿ya? Originalmente esta es la viñeta, ¿ya? Es como que la sangre estaba cayendo, ¿no? al mar, ¿ya? Pero no tenía mayor detalle, ¿ya?
decidimos cambiarla e incorporar al personaje de fondo para que se entendiera y se notara, como que la sangre venía del personaje, no que fuera cualquier cosa. Entonces, narrativamente hablando, es importante también eso, porque yo acá dejo eso, y la gente puede creer cualquier cosa. Está lloviendo sangre, cayó una mancha de la nada. Como no esté el guión no se va a entender ni se va a explicar. Entonces es necesario dejar al personaje para que se comprenda de dónde viene y que narrativamente funcione la imagen, ¿ya? Este es otro boceto más del Kraken, el bicho saliendo del mar. Aquí está la versión color. Ojo, acá no están puestos el guión, los globos de texto no están puestos. Acá hay otra página, sería la viñeta, esto sería la página 4 o 5 de la anterior, esta es la página 6, dice panel 1, el Kraken perdón, esto está mal traducido, a través del agua, varios titanes quienes están en el acantilado cercano, los titanes son enormes, haciendo ver pequeño el paisaje cercano, pero también lo ve el Kraken, ¿ya? Esto es lo que está acá. El Kraken aplasta a un titán con los cilindros, perdón, con la cola de su enorme tentáculo, aunque el titán es enorme, los tentáculos lo aplastan. Panel 3, está panel 3, acercamiento de las mandíbulas de Kraken abriéndose para morder hacia el lector. Aquí está. Ojo, nosotros, por ejemplo, en este cómic, como era el cómic de acción, optamos por pocas viñetas por página para que se pudiera entender más. Uy, creo que salté esa página. O si no puse la página de color, perdón. Pero bueno, acá hay más ejemplos. Quizás uno de los ejemplos que les quería mostrar también es este. Más que nada porque si ustedes ven acá, el personaje es un personaje random completo, y esto es un poco lo que les contaba. Hay cambios a veces dentro del guión. Acá el personaje era ¿cómo se llama esto? Los titanes eran personas dignas y se veían como guerreros bonitos, y en algún punto se dieron cuenta que los titanes tenían, el director me llamó por teléfono y me dijo, ¿sabes qué? Los personajes lucen demasiado bien, mejor cambiémoslo y que se vean más tenebrosos. Y así que les dimos esta forma como de monstruo, ¿ya? Lo mismo, acá en el boceto el personaje es un personaje normal, ¿ya? Ahí en el color un personaje normal, y después lo hemos convertido en un monstruo para que se entienda. Ah, mira, esto era un poco lo que les quería comentar. Esta es la página. En esta página, por ejemplo, nosotros tenemos un personaje cayendo, el monstruo se está yendo al mar, ¿ya? Y después pasamos a una escena donde se ve, creo que está en el Olimpo, ¿ya? Dentro del cómic. Lo que hice yo originalmente fue que le añadí una escena extra. ¿Por qué? Porque el bicho yéndose al mar no dejaba muy en claro el que estaba amaneciendo. Supuestamente todo esto aparecía de noche, ¿ya? Todo lo anterior pasaba de noche, y era necesario mostrar una escena donde se entendiera que el bicho que estaba amaneciendo. Entonces, en la página anterior el bicho se va, ¿ya? Está la luna de fondo, ¿ya? Y nosotros queríamos mostrar que estaba amaneciendo después para mostrar como cómo había quedado durante la noche de furia de este monstruo que es el Kraken. Y ven, aquí está, el bicho se está yendo se está yendo en el mar, digamos, en dirección a la luna, y queríamos mostrar que después aparecía el sol. Entonces, claro, si es que nosotros dejábamos esta primera página donde el bicho se estaba yendo hacia la oscuridad de la noche, y después entrábamos en la siguiente página con luz de sol, como que no quedaba muy clara la transición del día a la noche, y eso era importante para nosotros dejarlo, claro. A veces es bueno en los cómics hacer estos pequeños descansos para que se entienda más. Eso no estaba en el guión. Lo conversamos con el director, lo conversamos con el productor, con el guionista, y decidimos incorporarlo para que narrativamente hablando quede más suave. Es importante, como dibujantes de cómics, tener en cuenta también cuándo es importante agregar pequeños detalles como eso que ayudan a que la persona que lee la historia pueda comprenderlo más. Aquí están las últimas páginas del cómic. Ahí está. Aquí no hubo mayores cambios. Bueno, lo que les quería comentar a ustedes ahora es cómo hacemos cómics, ¿ya? Y por qué es importante empezar a tomar en cuenta algunos conceptos de pronto muy básicos, pero que son necesarios para entender bien cómo se hace el cómic. El cómic parte siempre, cuando hacemos un guión, que esto me lo preguntaba la semana pasada, y digamos que tiene una respuesta un poco compleja, ¿ya?
Primero nosotros que tenemos que partir por la idea. ¿Qué idea tengo yo para hacer un cómic? Puede ser la idea de un vaquero, ¿ya? Puede ser la idea de, por ejemplo, no sé, que tiene que atrapar a un grupo de villanos que se escaparon de la cárcel. Puede ser la idea de un astronauta que va a la luna y se encuentra una base extraterrestre secreta, o puede ser, no sé, la historia de un guerrero que tiene que aprender artes marciales para poder evitar una invasión extraterrestre, no sé. Pero generalmente cuando nos tenemos una idea y la queremos llevar a cabo el cómic, tenemos que preguntarnos tres cosas. El primero es ¿por qué? Es decir, ¿por qué queremos contar eso? ¿Ya? Y estas preguntas son súper importantes. ¿Por qué quiero contar eso? Porque, por ejemplo, de pronto, si entonces tengo la idea yo de un guerrero venido de otro planeta que aprende artes marciales en la Tierra y después quiere evitar la invasión extraterrestre de otro, es Dragon Ball, ya existe. Entonces, no sé si es muy importante volver a contar la misma historia otra vez, ¿ya? Entonces, el por qué es sumamente importante, es para saber también si es necesario contar esto, siendo que puede existir una historia muy parecida. Ojo, no es necesario a veces que las historias, por ejemplo, si alguien contó una historia y tú la puedes contar de nuevo, dándole una vuelta, pero es importante saber por qué, ¿ya? Y acá viene la segunda cosa, ¿qué es lo que quiero contar? Es decir, no solamente el por qué quiero contarlo, ¿ya? O para qué, sino el qué quiero contar. Ok, si voy a repetir esta historia, que ya existe, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero contar con ello? ¿Ya? No tiene sentido contar lo mismo, sino que puedo contar otra cosa diferente. Por ejemplo, no sé, en este caso podría añadir elementos como, por ejemplo, de algo que los diferencie, ¿ya? Algo que haga sentir la historia como algo nuevo y original. Y aquí es donde entra clave, con punto clave, un tercer, tercer pilar, que son los conceptos. Es decir, voy a contar esta historia, pero ¿qué conceptos voy a colocar en ella? ¿Ya? Por ejemplo, si es que yo necesito contar alguna historia de amor, por poner un ejemplo, ¿cuáles conceptos quiero trabajar? Porque una historia de amor puede ser una historia muy feliz, como puede ser una historia muy dramática o muy triste, o como puede ser una tragedia, o como puede ser una historia que sea 100% felicidad. Entonces, ¿qué conceptos quiero tomar? Esto va a ser una historia triste, va a ser una historia donde la gente, digamos, no la pase mal, va a ser una historia dramática, va a ser una historia de pérdida, va a ser una historia donde la gente se va captando. Los conceptos detrás de la historia o de por qué queremos contar una historia son importantes. Por ejemplo, en Star Wars, la Guerra de la Galaxia, una de las cosas importantes que el personaje decide, o sea, los personajes deciden es, por ejemplo, la idea mística de la fuerza. ¿Ya? Star Wars no es solamente una historia de guerra, sino que uno de esos conceptos es espiritual. ¿Ya? George Lucas decide, al contar Star Wars, añadir un componente espiritual que está un poco ausente de las películas de ciencia ficción. Las películas de ciencia ficción siempre son sobre ciencia. Y al meter el concepto de la fuerza, George Lucas se mete en un tema medio religioso, espiritual, que cambia el sabor de la historia. ¿Se va entendiendo? Entonces, dentro de los conceptos, el que yo puedo añadir a la historia, esto es de gran importancia, porque me ayuda a definir hacia dónde va a ir mi historia y cómo se va a separar de otras historias que ya existen. Entonces, siempre que ustedes tengan una idea de cómic, es esencial preguntarse, ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué esta idea es importante hacerla? El que quiero contar es, ok, ¿cómo la voy a contar? ¿Ya? Y los conceptos es, ¿qué elementos yo voy a añadir a esta historia para que le den un sabor particular? ¿Ya? Que haga que la gente diga, ah, esta historia es dramática, o ah, esta historia es de terror, o ah, esta historia, ¿se entiende? Una vez que tengo listo estos tres pilares de preguntas, paso a crear mi historia. ¿Cómo creo la historia? Ya, acá es súper importante. Las historias tienen un principio, un desarrollo y una conclusión. En principio, bueno, acá no está puesto, pero a mí una vez que se me ocurre la historia, ¿ya? Yo acá puedo colocar todas las escenas que a mí me interesaría ver como escena de principio, escena de desarrollo, escena de conclusión. ¿Se capta? Por ejemplo, historia. El principio. Ya, voy a narrar en el principio. Pongámosle lo que hablábamos delante de la historia de un vaquero que atrapa a unos villanos.
En el principio podría tener una presentación de los personajes, como por ejemplo, una escena donde los villanos se escapan de la cárcel, ¿ya? Y van a asaltar un banco. ¿Ya? En el principio tenía el héroe, estaba durmiendo cerca del río y escuchó los balazos. ¿Ya? Y esto me sirve para ir explicando la historia de los personajes, de dónde vienen, hacia dónde van. ¿Ya? En el desarrollo podría tener diferentes escenas, donde, como por ejemplo, los villanos logran escapar del pueblo y matan al sheriff, y súbitamente el héroe va para allá y se da cuenta que el sheriff era su padre, y él inicia una búsqueda, y acá puedo colocar montones de escenas. Generalmente en esta tabla yo voy colocando las escenas que a mí me interesaría ver. Lo interesante de las escenas es que nos vayan contando una historia, pero al mismo tiempo sean... Hay una palabra que dicen los gringos para, para referirse cuando una escena es muy vendedora, se me acaba de olvidar, pero la idea es que cada escena por sí sola logre venderte la historia. Es como, por ejemplo, nosotros estamos viendo, voy a poner un ejemplo, ¿ya? No sé si muchos de ustedes han visto Indiana Jones, pero Indiana Jones tiene una de las escenas de apertura más famosas de todos los tiempos, en el cual el protagonista va a buscar un tesoro oculto en una selva, ¿ya? Activa sin querer una trampa al llevarse un ídolo de oro, y esta le cae una pelota rodante gigante que intenta aplastarlo, ¿ya? Esa es una de las escenas más conocidas que hay de inicio de historia, porque nos sirve para presentar al personaje, qué es lo que hace él. Él se dedica a robar tesoro arqueológico y meterse en tumbas de lugares muy recónditos. Pero eso nos sirve para presentar al personaje y presentar sus problemas. En el desarrollo vamos viendo generalmente la historia, ¿ya? El protagonista es buscado por el gobierno de los Estados Unidos para recuperar el arca perdida antes que los nazis la encuentren, ¿ya? Pero, por ejemplo, acá tenemos montones de escenas interesantes, ¿ya? Y la idea es plantearse escenas como cosas que la gente recuerde. Y después, en conclusión, obviamente tenemos la última parte donde el protagonista, digamos, resuelve sus problemas, ¿ya? También hay que plantear una serie de conclusiones, como por ejemplo, para los personajes secundarios, para el personaje principal, pero por sobre todo, cómo mueren los personajes, o cómo arreglan sus problemas los personajes, o cómo los personajes van encajando las cosas. Es una historia feliz, es un final alegre. Acá también donde damos el sabor. Muchas veces, muchas historias parten muy amargas y terminan muy felices, o muchas veces las historias parten muy felices y terminan muy amargas, ¿ya? O sea, nosotros decidimos cómo va avanzando la historia, y aquí es donde vamos anotando las ideas del principio, las ideas para el desarrollo y las ideas para el final. Acá también vamos enfocando las escenas del principio, las escenas del desarrollo y las escenas del final. Todo esto escrito, obviamente, en este punto. ¿Ya? Una vez que tenemos listo ya la historia del principio, desarrollo con conclusión, pasamos a una novelización. ¿Qué es lo que es una novelización? En este instante voy a escribir esta historia, ¿ya? Con estas ideas sueltas, porque son ideas sueltas, como si fuera un pequeño cuento, ¿ya? De no más de unas, no sé, 10, 15 páginas. La idea es que sea algo rápido, que yo le pueda mostrar a amigos, o editores y gente que me diga, ah, sí, mira, me gusta esto no me gusta, esto me parece bien, esto me parece mal, pero que sea algo cortito de leer. ¿Ya? Nadie quiere leer un guión aburridísimo de 90 páginas o de 200 páginas, porque en realidad nadie tiene cabeza para eso, ¿ya? Pero la idea de una novelización es que sea algo cortito, que alguien pueda leer y que te pueda dar ideas. Oye, mira, esto funciona bien. Oye, no, esto no tanto, ¿ya? ¿Por qué? Porque así también vemos si funciona como una historia que se puede narrar de principio a fin, y donde las cosas sean coherentes y no hayan problemas. Es decir, que alguien diga, oye, pero él tenía una pistola en tal escena y ahora no la tiene. ¿Por qué no la tiene? ¿Qué le pasó? ¿Se capta? Oye, pero él era un científico, y en esta escena él está rodeado de químicos y no hace algo para salir de ahí. La idea es que la persona, digamos, acá podamos cerrar todas las cosas que a veces se nos van, ¿ya? Al escribir la historia. Entonces, una vez que tenemos todas estas escenas sueltas y todas estas ideas sueltas, pasamos a una novelización donde todo queda cerradito, ¿ya? Ahí es donde también hacemos algo que se llama Biblia de personajes, que es muy importante. Una Biblia de personajes es esencialmente donde nosotros, bueno, hasta el momento nosotros teníamos nuestro protagonista en la historia, lo tenemos como algo muy abierto, ¿ya? Todavía no está cerrado, ¿ya? Entonces,
la Biblia de personajes en esencia es algo donde nosotros, voy a colocarlo con los personajes del cómic Pankara, ¿ya? En el cual nosotros diseñamos, bueno, esta es la versión previa, la básica. Hacemos una ficha de personaje como si fuera una persona de verdad, ¿ya? Colocamos qué es lo que es. Por ejemplo, el cóndor acá es el antagonista de la historia, escucha los deseos de Pankara de una vida diferente, ofreciera conocer el mundo de los Malkus, solo se acepta casarse con él. Es vanidoso y arrogante debido a su estatus como alto espíritu de la Pacha, intenta convencer a Pankara para que coma carne cruda, que bajo su embrujo se la convertirá en un cóndor para que nunca más pueda abandonarla. Entonces, la idea es automáticamente ir anotando qué cosas del personaje lo definen. Por ejemplo, usted pone un ejemplo, las tortugas ninja. Las tortugas ninja les gusta la pizza. No es algo relevante, no es un factor relevante en la historia, pero te ayuda a entender cuáles son sus motivaciones. Ya, si este personaje está en un grupo, ¿cuál personaje es? ¿El inteligente, el tonto, el líder del grupo, el bruto del grupo? ¿Se capta? Todas esas cosas que de pronto pueden ser muy pequeñas, pero te ayudan a entender el personaje como si fuera alguien que existe de verdad, ¿ya? A este personaje no le gusta la playa, no le gusta la arena. ¿Por qué? No sé, cuando un niño casi se ahoga, y esto podría significar que en algún capítulo, si es que tú haces algo, el personaje no quiere meterse al agua, sí, le tiene miedo al agua. ¿Por qué? ¿Ya? Las Biblias de personajes nos sirven porque nos ayudan a entender mejor al personaje. De nuevo, para hacer bien este proceso es necesario imaginarse el personaje como si fuera una entrevista a una persona de verdad, y ahí tú vas anotando cada cosita pequeña para poder cerrarlo bien. Después, una vez que tenemos la novelización y la Biblia de personajes, pasamos a lo que es el guión. Y después el guión técnico. ¿Qué es el guión? El guión es donde nosotros vamos a comenzar a hablar un poco lo que es lo que dicen los personajes, ¿ya? Escena 1, aparece Pankara en este caso. Pankara dice, no sé, voy a decir un ejemplo, voy a ir a comprar el pan, la mamá le dice, ok, toma ahí 500 pesos, muchas gracias, y se va. El guión técnico es el paso posterior, y es mucho más importante, o sea, no, perdón, es más importante desde el punto de vista visual, pero no es más importante desde el punto de vista de la historia. Tiene que ver ya con lo que yo decido hacer para contar la historia. Por ejemplo, guión técnico sería panel 1. Pankara entra desde la derecha, toma media, es decir, desde la cintura para arriba, le pregunta a su madre, que se encuentra a la izquierda, mamá, voy a ir a comprar el pan. Primer plano, viñeta 2, mamá responde, toma, aquí están los 500 pesos. ¿Se capta la idea? Por ejemplo, acá creo que tengo el 1... este es el guión básico, ¿ya? Viñeta 1, madre, Pankara, madre despierta, vamos a la cama, bla, 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 viñeta 2, viñeta 3. No hice el técnico porque pasé derecho al boceto, ¿ya? Pero esto generalmente es lo que uno hace, uno anota el guión, es decir, lo que los personajes hablan, ¿ya? Para poder después, digamos, pasar a hacer la parte técnica, donde está la descripción de la escena. Voy a mostrarles un poco del guión, ¿ya? ¿Dónde lo dejé? Un segundito, ahí está. Voy a juntar esto para que se vea, se pueda ver completamente. Y aquí estamos, ven, miren. Página 1, viñeta 1. Acá debería estar madre, Pankara. Pankara despierta. Vamos, levántate de la cama. Viñeta 2. Chui, que es el hermano chiquito de Pankara, lo está despertando. Ella dice, responde, déjame dormir. Él le dice, levántate, el sol ya salió. Viñeta 3, sí, ya salió otro día igual, otro día sin nada nuevo que hacer, eres feliz porque eres pequeño y te entretienes con cualquier cosa. Cuando crezcas verás lo aburrido que es, me entenderás. Ya. Viñeta 4, mamá, Pankara, ¿qué hiciste? Y ya hiciste llorar a tu hermano otra vez, no hice nada, bla, bla, bla. Pero más que nada para que se vayan dando cuenta de cómo va funcionando la relación de la viñeta al guión, ¿ya? Ahí está la página de color, ya termina. Viñeta 2.
Inicialmente, a ver, viñeta 1, todo era lo mismo, todos los días llevar a los animales a pastar, mientras Chuy se entretiene molestando a los sapos y los fedales persiguiendo a los picaflores, no es justo. Entonces, la niña acá se está quejando. Originalmente esta viñeta iba a ser la viñeta 1, ¿ya? Decidí moverlo porque el guión no cabía acá, ¿ya? Muchas veces uno cuando hace la página se la imagina de una manera un poco más... no, como que no mide todos los elementos. Entonces, generalmente los bocetos donde uno se da cuenta si es que cabe algo o no cabe algo. Entonces decidí partir esa viñeta en dos y empezar a ir con el guión aquí. Voy a mostrarles un ejemplo sobre este tipo de cosas que es muy importante, que a mí quería compartirlo con ustedes. Aquí está el boceto. ¿Ya? Como se dan cuenta, también cambia poco. Lo ideal también a la hora de hacer bocetos es dejar espacio para que el guión que ustedes planteen quede dentro de la viñeta. ¿Ya? Por ejemplo, yo acá me había imaginado que el guión cupiera aquí, o que cupiera acá, o acá. Siempre hay que dejar aire. ¿Ya? De hecho, a ver, esta es la página, a ver, 1, 2, 3, 4. A ver, viñeta página 4. Fíjense, esto es prácticamente una descripción. Viñeta 1, Pancara va caminando por la pared de una quebrada con los animales, se le asombró un cóndor. Ya, voy a pasar, el boceto está súper simple. ¿Ya? Viñeta 2, Pancara atravesando un río con los animales. Viñeta 3, Pancara, por fin llegamos. ¿Ya? Viñeta 4, la vemos sentada sobre una roca con los animales, están pastando. Acá ya hay un guión más o menos que nos describe la escena. ¿Ya? Ya. Esto les quería comentar a ustedes. Miren, en un momento, cuando hice el guión de esta página, a la niña originalmente se le arranca la llamita ahí, ¿ya? Y ella la va a buscar. Esta es la viñeta original, esta es la página original, como yo la planeé. La niña va a buscar la llamita, ella al llegar a la cima, sigue llamando a su llamita, pero algo ve ella que la deja paralizada. ¿Ya? Esa es la página, creo que es la 5. Y después, en la siguiente página, vemos a el personaje que es el cóndor, que tiene la llamita atrapada, y lo queda mirando con una cara de malignidad terrible. La idea originalmente era esa, pero sentí que quedaba demasiado maligno, o quedaba en 2 páginas y perdía mucho espacio, ¿ya? Así que decidí mezclarlas en una sola página, para que quedaran menos fuerte, menos impactante. No quería que tan rápido el personaje se definiera como un villano, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, en esta viñeta queda demasiado establecido que el personaje es un villano, cuando inicialmente no tiene que quedar marcado de esa manera, ¿ya? Porque al haber esto generalmente en los cómics se llama momento a momento, es cuando en vez de vamos contando la historia como por los segundos que van pasando, ¿ya? Quedaba demasiado definido como algo dramático, ¿ya? Y acá se ve como algo más normal, al tener una cadencia de tamaños menos importante. Generalmente en los cómics, cuando una viñeta es más grande es porque es más importante, y cuando es más pequeña es porque tiene una importancia baja, o tiene una importancia, digamos, a nivel narrativo no muy grande, ¿ya? Entonces, si es que dejaba esta secuencia grande acá, le daba una importancia demasiado grande, y al pasar a esto, era una importancia así como monstruosamente grande. En cambio, al dejarlo así, queda como más piola, y queda de una manera más casual, si se quiere, ¿ya? Finalmente terminé coloreando la página y quedó así, ¿ya? Y me gusta más que haya quedado así porque se ve como más ordenadito, y se ve como más sencillo también, ¿ya? Y con eso se evita esta cosa que se vea como muy peligroso el personaje, que tampoco fue nunca la idea. Voy a ver si queda acá. Quiero mostrarles una cosa. Esto, por ejemplo, es de un cómic que yo estoy haciendo que se llama The Wanderer, ¿ya? Donde ya tengo, por ejemplo, hecho todas las viñetas. Esto es el boceto general, pero sí cambian muchas veces. Por ejemplo, originalmente los bocetos, la historia se narraba de una forma distinta, las viñetas finales terminaron siendo otras. ¿Ven? Miren, acá hay un ejemplo. Originalmente la viñeta principal, la chica saca una pistola, ¿ya? Y en la parte de abajo se ve como
se ve solamente la silueta de alguien, más el disparo. Pero, por ejemplo, decidí añadirle esta pequeña viñeta de disparo para que se viera como más narrativamente más coherente, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, cuando escriban un cómic, siempre tengan en cuenta que está sujeto a cambio o sujeto a diferencia, ¿ya? No es algo que está escrito a fuego sobre piedra, sino que puede mutar de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Pero no olviden, ¿ya? Lo ideal es que ustedes siempre que vayan a hacer un cómic se planteen esto. Quiero repasarlo por última vez. La idea, ¿ya? El por qué quieren contar esa historia, qué quieren contar con esa historia y cuáles son los conceptos que ustedes van a añadirle a ello, ¿ya? Una vez que tengan todas estas cosas, digamos, finiquitadas, pueden pasar a generar la historia. Para generar la historia, tienen que tener un principio y un desarrollo y un final. Vayan pensando qué cosas quieren contar al principio. Siempre en el principio está la presentación de los personajes, ¿ya? La presentación del conflicto, ¿ya? En el desarrollo se va resolviendo el conflicto, se va resolviendo los dramas de los personajes, y en la conclusión se llega a la conclusión, ¿ya? O sea, el desarrollo llega a su final, se resuelven los problemas entre protagonista y antagonista, y finalmente llegamos a una explicación general de la historia. Ya. Usualmente hay muchas historias que a veces no llegan a una conclusión, y parte de su gracia radica en dejar un final abierto. Pero aquí mismo es donde nosotros vamos anotando las ideas que tenemos en torno a esto. Puede ser una idea pequeña, así como lo que les decía yo antes. Se escapa un villano de la cárcel, el superhéroe está por ahí, de repente decide ir a darse una vuelta, se encuentran ambos, narran así como cosas cortitas, ¿ya? Y también vayan imaginando escenas que sea interesante mostrar, ¿ya? Una vez que tenemos desarrollado eso, hacerlo con una novelización, es decir, pasar de esas anotaciones cortitas, ¿ya?, a una especie de narración larga. O sea, no es algo larguísimo, algo de unas 10-15 páginas donde se cuente la historia, pero como si fuera, traten de unir esas ideas cortitas en algo más narrativo, ¿ya? Y es importante hacer la Biblia de personajes, es decir, si nuestro personaje fuera una persona real, ¿cómo contamos su historia? ¿Ya? ¿De dónde viene? Todo esto antes de que llegara el personaje. ¿Cuáles son sus gustos? ¿Qué cosas odia? ¿Qué cosas detesta? ¿Le gusta el Colo-Colo? ¿Le gusta la Chile? ¿No le gusta el fútbol? Quizás, no sé, prefiere jugar videojuegos, o quizás prefiere, no sé, qué sé yo, leer. Pero ir anotando como todo su gusto, como si fuera una persona de verdad, para poder entenderlo mejor y poder, una vez que hacemos para poder hacer el guión como más detallado, más rico. Si este personaje, quizás acá, no, por ejemplo, los que sean fanáticos del anime, ¿ya?, alguna vez habrán notado que los dibujos animados japoneses, la gente le dice, oye, cuando hay un personaje que es como más del pueblo, es como más de barrio, le dicen, creo que tú tienes acento de Kansai, ¿ya? Kansai es una región de Japón en la cual la gente tiene una forma distinta de hablar, menos empaquetada, por decirlo, a Kanto, que es una región donde está Tokio, ¿ya? Entonces, esto nos podría servir un poco también para nuestro personaje. No sé, por ejemplo, nosotros en Chile, no sé si ustedes se han dado cuenta, los ariqueños decimos la talla. Tú vas y dices la talla en el sur, la gente no te va a entender mucho. Las pastillas, acá la gente le dice a los dulces. En Arica, en el sur, decir las pastillas, la gente va a pensar que te refieres a los remedios. Entonces, muchas veces la forma de hablar de un personaje, de dónde viene, también dice mucho de él, ¿ya? Y eso también hay que definirlo en la Biblia de personaje, ¿ya? Por ejemplo, acá en Arica decimos pan batido, en el sur la gente dice marraqueta, ¿ya? En Valparaíso la gente dice pan francés. Por tanto, si es que alguien dice pan francés, sabemos de dónde viene, ¿ya? Una vez que tenemos hecha la ficha de personaje, ¿ya?, pasamos, recuerden, a la novelización, ¿ya? De la novelización, el guión donde contemos lo que dicen los personajes, y después el guión técnico, que es donde nos podemos imaginar, ¿ya?, la toma. Es decir, esto va a estar en toma general, ¿ya?, acercamiento, close-up, que es cuando el personaje, tú tomas solamente el rostro del personaje, o el detalle de alguna cosa, como ejemplo close-up a la mano tomando una llave, ¿ya?, acercamiento a la llave, a la mano tomando la llave, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas se ven ya en el guión técnico, que es distinto al guión de lo que hablan los personajes, ¿ya? Y eso. No sé si tenemos preguntas por ahí. Yo todavía estoy un poco pegado con Zoom. Soy Hola experto en lo Kenzo, que es. ¿cómo estás? Sí,
Hola. Hay preguntas, por supuesto. Bueno, agradecerte por este tremendo taller de cómics que sin duda va trabajando y bueno, va dando cuenta un poco de cómo todo quien quiera comenzar a trabajar en la ilustración, ¿no? También en realizar cómics, porque no es necesario muchas veces tener un nivel de ilustración muy acabado, ¿no? Sino que uno incluso podría comenzar haciendo una historia a través de dibujitos, ¿no? Estos los más sencillos y ir desarrollando una narrativa. Bueno, Así, también como destacar que se nota ahí que hay un gran legado, ¿no? Conocemos algunos aquí de Arica, a tu madre, profesora de castellano, gran profesora de castellano, Cristina Arias, así que se nota en cómo tú vas como aplicando todo esto de la narrativa, ¿no? Y cómo ir cómo podemos hacer un guión y cómo podemos escribir, desde la novelización, desde el guión técnico, desde los conceptos, la historia, ¿no? Y cómo también ir desarrollando esta historia, por qué la quiero contar y qué es lo que quiero decir. Así que es un excelente taller para que todo aquel que en estos momentos se esté sintiendo en la casa un poquito como aprisionado, ¿no? Pueda liberar un poco estas historias que muchas veces vienen a la cabeza y que no son difíciles de contar. Si bien es cierto, tú eres un gran dibujante, un gran ilustrador, pero invitas a través de este taller a que otros niños y niñas también, o bueno, adultos, ¿no? La familia completa, si quiere ponerse, dedicarse a escribir una historia precisamente de lo que estamos viviendo, cómo se están sintiendo, lo pueden hacer. Así que agradecerte muchísimo. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Sin duda hay un montón de preguntas en el chat, estábamos viendo también en las redes sociales. Este taller ha sido transmitido por Facebook Live, así que no solamente lo están viendo las personas que están dentro de este panel en Zoom, sino que también en nuestro Facebook Live. Así que invitamos a nuestro compañero de producción del festival, que es Ricardo Rodríguez, que está con las preguntas. Ricardo, ¿estás por ahí? Sí, hola Claudia, hola Gonzalo, ¿cómo están? Bien, bien. Qué bueno, tengo algunas preguntas acá para nuestro invitado. Nos dicen, Genso, ¿qué tan extenso crees que es adecuado el guión de un cómics? yo recomiendo que un guión sea esencialmente corto. Muchas veces tenemos amigos que, por ejemplo, crecieron viendo Dragon Ball o crecieron viendo Los Caballeros Zodiacos y se imaginan que para escribir un guión tienen que escribir 100 capítulos. Y no, eso hay que explicar que Dragon Ball duró lo que duró porque era una historia comercial. Y en muchos casos, el mismo Akira Toriyama ha reconocido que estiraron el chicle porque vendía. Entonces, claro, no hay que mirar Dragon Ball como referente. De pronto hay que contar historias pequeñas para empezar. Tan simples como, por ejemplo, lo que estábamos diciendo recién, lo que está diciendo Claudia. De pronto, hoy por hoy, ir a comprar el pan, colocándose las máscaras y teniendo cuidado con no tocar a la gente, ya es una historia de por sí. De pronto hay pequeñas historias que merecen ser contadas, que merecen ser narradas y que son un gran ejercicio de narración. Yo cuando era chico hacía cómics tan simples como hoy día fui a la playa con mi mamá y mi papá y eso ya era una historia. Y de pronto es rico hacer esos ejercicios, ¿ya? Pero si vamos a contar una historia, lo ideal hoy por hoy es pensar, por ejemplo, a ver, la mayoría de las editoriales van publicando cosas de unas 40 a unas 100 páginas, ¿ya? Si publicas algo de más de 100 páginas, ya estás poniéndote un pequeño problema, ¿ya? Para la editorial y también para que tu historia sea aceptada. Yo recomendaría, si es que alguien quiere contar una historia que va a ser publicada, ojo, publicada, ponerse en un rango entre las 40 a las 100 páginas. Más de eso ya es complicado. Si tú vas a hacer una historia para publicar en YouTube, en Facebook, lo que sea, con algo de una, no sé, por ejemplo, los libros de antología como la Scorpio y todo eso, tenían historias de 8 páginas. Y 8 páginas o 12 páginas yo diría que es un estupendo punto donde moverse, ¿ya? Obviamente ahí vas a tener que hacer viñetas más pequeñas para que quepa todo, pero 8 a 15 páginas es estupendo. Genial, vamos con otra pregunta. Nos dicen, ya nos hablaste el taller pasado de cómo diseñar un personaje en función de decisiones técnicas, estéticas, público objetivo, pero quisiera saber según tu experiencia,
¿Cómo hacemos un diseño que siga lineamientos psicológicos del personaje? Ya, eso es muy bueno. O sea, parte de lo que es la, la Biblia de personaje, se define la psicología del mismo. Es decir, nosotros, por ejemplo, ahora podemos tener... hay una película que me encanta, que no sé si la gente ha visto, pero que es Robocop. Robocop es una película que podría haber sido súper chanta desde el punto de vista del personaje. El personaje es un tipo que es convertido en robot. Para los que no han visto Robocop, Robocop es un policía al cual le disparan, lo matan, pero una empresa lo revive, ya convirtiéndolo en robot, y prácticamente lo convierten al tipo en un producto de servicio. Entonces, Paul Verhoeven, que es el director, y se me fue el nombre del guionista, pero ellos tenían todo un rollo, gran parte de la película es una crítica a los 80, ¿ya? Y una crítica al supercorporativismo. Entonces, todo el rato te apuntan mucho a que el personaje ya no es un humano, es un producto, es algo creado por el hombre. Y la historia podría haber seguido solamente por la parte violenta, de que Robocop es como el sheriff robótico del pueblo, o más bien dicho, en este caso de Detroit, pero la película tiene varios giros muy interesantes. Robocop tiene memorias sobre lo que era su parte humana, se acuerda de que él era el ídolo de su hijo, de que él esa cosa de que saca la pistola y le da vueltas lo hace porque él imitaba un show que veía a su hijo y él quería impresionar a su hijo. Se acuerda de su señora, en algún punto visita la casa, ¿ya? Y en algún punto, creo que yo estaba recordando la otra vez viendo un making of de Robocop, que el estudio le había pedido a Verhoeven sacar esas escenas, pero Verhoeven, el director, había porfiado de que él quería mantener esas escenas, porque él no estaba contando la historia de un superhéroe, estaba contando el drama de un hombre que fue convertido en superhéroe en contra de su voluntad, ¿ya? Entonces, ese tipo de detallitos que son pequeños pueden cambiar increíblemente el matiz de una historia. Robocop era una película serie B que fue convertida en una historia que tiene ¿cómo se llama? Sus partes psicológicas bien definidas, y esto está, yo me imagino que esto estuvo bien pensado en la parte de lo que era la Biblia del personaje, ¿ya? Porque hay montones de trasfondo acerca de cuál era el show. Te muestra una película que el hijo de Robocop veía, el detalle de la casa, el detalle de cómo se siente él, todo ese tipo de cosas son partes psicológicas que podrían haber quedado fuera de la historia. Pero en algún punto el guionista decidió incluirla y decidió hacerla parte gravitante de la historia. Así que sí, yo creo que todo eso se puede definir y se tiene que definir en lo que es la Biblia del personaje para poder entender hacia dónde va nuestro personaje. Nosotros cuando hacemos la Biblia del personaje no lo conocemos, ¿ya? Nuestro personaje es un arquetipo, y en medida que vamos dándole detalles y vamos creando sus trasfondos, nosotros vamos conociendo el personaje, y una vez que nosotros conocemos el personaje que vamos creando, podemos entender mejor hacia dónde va, ¿ya? Que es algo que es muy de la vida misma. Nosotros no sabemos cómo reaccionamos hasta que nos llega algo que nos remece, y ahí empezamos digamos, a descubrir quiénes somos y qué podemos hacer. Vamos con una próxima pregunta. Dice, ¿qué recomendación entregas cuando uno se enfrenta a la página en blanco? ¿O sientes un bloqueo en la creación de un dibujo o una historia? Sí, sí, yo diría que la página en blanco es el mayor problema que tienen todos los dibujantes y todos los escritores. A no ser que tú vengas con una idea muy definida, la página en blanco es un problema, porque uno tiene que ir descubriendo las formas y tal. En el caso particular de la ilustración, lo que uno hace es empezar a encontrar líneas dentro de la página, pero en el caso del cómic es mucho más complicado, porque como les mostraba en el ejemplo final, muchas veces lo que nosotros queramos mostrar, ¿ya? Depende mucho del tamaño de la viñeta, ¿ya? Y de lo que es lo que muestra la viñeta, ¿ya? Que muchas veces puede ser distinto dependiendo del énfasis, ¿ya? El énfasis muchas veces está dado por el tamaño de la viñeta. Por eso que en los cómics, los amigos que leen cómics de acción se van a encontrar con que las viñetas de acción generalmente son más grandes, los momentos de acción, las páginas son más grandes, o sea, las viñetas son más grandes, porque tienen mayor importancia. Eh, sí, es complicado, es complicado. Pero yo recomiendo en estos casos que la mejor forma es aprender de los maestros. O sea, yo cuando estoy muy bloqueado con páginas de cómics y cómo solucionarlas, escenas de acción,
me pongo a ver a dibujantes de acción que me gustan mucho, como por ejemplo Kazuchi Hagiwara, Kansaki, se me olvidó el nombre del dibujante de Noritaka, pero empiezo a revisar y ver cómo ellos solucionan sus páginas, ¿ya? Y eso generalmente también te va ayudando. O sea, ojo, muchas veces la gente piensa que los dibujantes como que sabemos cómo dibujar todo, pero no, si en este instante alguien me dice a mí, oye, dibújame un ornitorrinco, yo no sé cómo son los ornitorrincos, tendría que ir a Google, ver una foto y ver cómo son los ornitorrincos de todos los ángulos para recién aprender a dibujarlo y comprenderlo. Yo no ando todo el día dibujando ornitorrincos. Y obviamente si es que alguien me dice, oye, ¿sabéis qué? Necesito que me dibujes un personaje saltando por la ventana disparando balas, una, no sé, pues, necesito que dispare una Kalishnikov. No sé qué es una Kalishnikov. Y tampoco, usualmente no veo a gente cayendo por la ventana, así que también tendría que buscar referencias. Se capta, ¿no? De alguien me dice, oye, dibújame a alguien cayendo por una ventana. Ya, pero la ventana, ¿de dónde? ¿Es de un edificio moderno? ¿Es de, no sé, se cayó del segundo piso de alguna casa así en el centro de Arica? ¿Sí? Todo ese tipo de preguntas son importantes definirlas en el guión, pero también es importante revisar referencias. Por lo que sí, la página en blanco es un problema, pero que se puede ir solucionando en medida que vamos estudiando cosas y leyendo más del guión, y si no sabemos qué es lo que queremos plantear, buscamos la referencia, buscamos, digamos, todo lo que sea material gráfico que nos pueda ayudar. Muchas veces en Mito y Leyenda nos pasaba, alguien nos decía, no sé si alguna vez yo conté esta anécdota, pero a mí me pasó con un chiquitito que jugaba Age of Empires, se acercó a nosotros y nos dijo, ¿saben qué? Está muy buena esa carta, me encanta, una de mis cartas favoritas, pero le dibujaron la espada equivocada. Eso es una Gladius y debería haber tenido una espada. Entonces también hay que estar preparado porque muchas veces un chiquito de 12 años puede dejar en ridículo a unos viejos como los ilustradores de Mito y Leyenda, porque él sí sabe la diferencia entre una Gladius y una espada y entiende el contexto. Entonces hay que estar preparado porque digamos, el público de hoy es mucho más instruido también. Super, vamos con la última pregunta. Dicen, ¿cómo empiezo a dibujar? ¿En una computadora o en papel? Papel, papel todo el rato. ¿Por qué? Porque es necesario aprender a la materialidad. Es decir, el papel no se reemplaza. El papel tú vas a aprender a entender la resistencia. Digamos, el papel ofrece una resistencia. Muchas veces las computadoras, en las tabletas, y todo esto son plástico, es pintar sobre plástico o vidrio. Entonces, no ofrece la misma resistencia que sí ofrece el papel. ¿Ya? Lo otro es que, aunque pintes a color, en computadora, tarde o temprano te vas a dar cuenta de que uno en computadora lo que hace es imitar el color orgánico. Entonces, a la larga, uno tiene que primero comprender cómo funciona la forma, el color y el material para después pasar a la computadora. Si tienes la suerte de tener una computadora y tener una tableta y puedes practicar, genial. Pero, por ejemplo, si yo estoy aburrido esperando en el banco, en donde sea, yo saco una ¿cómo se llama este típico blog de notas pequeñito? Un lápiz y empiezo a hacer bocetos. Pero no puedo sacar el computador con la tableta ahí mismo y empezar a dibujar, es mucho más complejo. Aparte que te la pueden robar. Pero yo recomiendo el papel, por un tema de que uno aprende la materialidad, pero por sobre todo porque, digamos, ahí está la base. ¿Ya? Ojo, yo ya no dibujo mucho en papel, ya hace mucho tiempo que no, pero si es por empezar a dibujar, yo recomiendo aprender a empezar a dibujar en papel y después saltar al digital. Excelentes recomendaciones. Bueno, nos podemos también ahí entusiasmar un poco más en cómo poder seguir dibujando, ¿no? En cómo poder crear historias, quienes están ahí con su idea, ¿no? Preparando recién, formándola, le están dando vueltas. Es muy interesante, la verdad, comenzar en estos momentos en los que estamos sintiendo tantas cosas, ¿no? Dada esta problemática
y el encierro que algunos, bueno, estamos haciendo de forma voluntaria, ¿no? Para poder cuidarnos, surgen un montón de ideas y uno muchas veces no sabe cómo hilarlas. Así que agradecerte un montón, agradecer a Ricardo también que estuvo ahí traspasando las preguntas, son sin duda preguntas de dibujantes que están ahí, ¿no? Como a punto de sacar su energía y volcarlas todas al papel o a la computadora. Hay muchos niños que dibujan hoy en día, jóvenes, bueno, adultos que están dibujando en el computador directamente, y hay un tema también con comenzar esta ilustración, ¿no? Entonces, después al papel es súper difícil como poder trasladarse. Entonces, yo creo que ese es un muy lindo concepto el que les recomiendas, es como ir siempre al ortodoxo, ¿no? Como el lápiz, papel y la goma nunca van a fallar, así que es una súper linda recomendación para los chicos también que no tienen en estos momentos otra cosa, ¿no? Hay muchos que no tienen acceso a computadora, internet o a una tableta, que son cosas más elevadas, así que De hecho, también se comprende esa recomendación. de hecho, si a mí me preguntan, yo partí o sea, partí con estos típicos lapiceros Bic, que yo dibujaba con eso los cómics. Y Claro. no es porque, por ejemplo, en esa época en Arica no había materiales, o llegaban muy pocos, y finalmente te vas dando cuenta de que no es necesario mucho más. Puede mejorar tu calidad, puede mejorar, pero para practicar, para empezar, un lápiz y un papel es todo lo que necesitas, y de pronto toda esta especie como de interés que hay por materiales más exóticos y más populares, ya, son gustos, ¿ya? Si tú vas a encontrar, si vas a entrevistar a la mayoría de los dibujantes profesionales de cómics, la mayoría tiene un tarrito de tinta, una plumilla, un lápiz y se acabó, no hay más. Eso es irreemplazable. Eso, y la croquera, ¿no? Que es como la Biblia ahí Exacto. del dibujante que está bajo la almohada. Así que, bueno, agradecerte muchísimo, Genso, la verdad que es un gusto tenerte en este festival todos estos domingos. Recordarles a todos quienes están viendo en estos momentos ya el final de este taller, que continuamos el próximo domingo a las 12 del día en nuestro último día de festival, así que se pueden inscribir, tienen toda una semana para inscribirse, cosa de que quienes están por Facebook Live, ¿no? Muchos estuvieron viendo solamente la transmisión, pueden todavía inscribirse al taller, al último taller de Gonzalo Ordóñez, que va a ser el próximo domingo a las 12 del día. Así que con esto nos despedimos, Gonzalo, sin duda un privilegio, bueno, repetírtelo muchas veces porque es muy encantador, la verdad, tener esta calidad de ilustradores, dibujantes, creadores, ¿no? de historias, espacios y tiempos que además también van recalcando en la historia, ¿no? andina, porque Pancara es un personaje ahí como lo veíamos de la historia también de nuestros pueblos, de estas mujeres que podemos ir viendo en todos lados, ¿no? Aquí los ariqueños que estamos Así es. siempre en contacto con estas grandes mujeres que van nutriendo nuestras historias. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio. Continuamos invitando a todos y a todas para que nos acompañen. No olviden que hoy a las 16 horas tendremos la ponencia de Amapola Reyes, Capuchas Políticas y Disidencias Latinoamericanas. A las 20 horas vamos a estar con la invitación a acompañarnos en la proyección conjunta con Cine Migrante de Black Power Mixtape 1967-1975 de Goran Olson, con los necesarios testimonios de activistas por los derechos civiles del pueblo afroamericano durante los 60 y 70. Recuerden que esto es parte también de la alianza con nuestro querido festival Arica Nativa, que cumple 15 años de trayectoria, y esta nueva muestra, ¿no? que se abre al mundo, que es África. Luego a las 21:45 el conversatorio Black Power, Power to the People, el pueblo afroamericano en pie de lucha, junto a Florencia Masadi de Cine Migrante y a Cere Bello de Crystal House. Finalmente queremos decirles que visiten aricabarroca.cl, donde encontrarán la Galería Barroca, que este año trae 10 exposiciones de artes visuales y fotografía. Pueden entrar también a hacer la visita virtual de los templos andinos y podrán recorrer la ruta de las misiones Saraña, y ahí quienes no conocen todavía nuestros pueblos podrán ir conociendo toda esta riqueza que tenemos aquí en Arica y Parinacota.
conocer también los mejores productos de arte y diseño en nuestra feria neobarroca, en la que se encuentran tiendas de diseño y artesanía local, bueno, como Voces Diseño, que son quienes me acompañan desde el vestuario durante todo este festival, así que muchos saludos para Voces Diseño. Y no olvidar también entrar a aricabarroca.cl/COVID-19 para ayudar a las personas más afectadas por esta pandemia. Síganos en nuestras redes, que estés muy bien, Gonzalo, nos vemos el próximo domingo y nos vemos hoy a las 16 horas entonces con Amapola Reyes. Sayaricuna, nos levantaremos. Muchas gracias.